Bienvenidos queridos amigos a este momento de estudio de la Biblia a través de las lecciones de la escuela sabática. El tema de hoy es calor extremo. No sé si en algún momento de tu vida has pasado momentos difíciles, momentos de prueba en los que tu fe realmente ha sido probada, de tal forma que pareciera que estás en el calor extremo, en la prueba más difícil de tu vida. Y normalmente cuando esto sucede, las personas toman dos actitudes. La primera de ellas es quejarse, es inclusive comenzar a tener ideas distorsionadas acerca de Dios y de su amor. Y por otro lado puede estar también la necesidad de aferrarse mucho más a Dios, porque de Él va a depender la continuidad de su experiencia cristiana y por supuesto va a ayudarle también a superar las pruebas. Bienvenido, bienvenido querida amiga, querido amigo, a este momento especial en el que vamos a ver experiencias de personajes de la Biblia, cómo ellos enfrentaron la prueba, cómo superaron la prueba, y va a ser una lección para cada uno de nosotros en esta oportunidad. Axiomas, más allá de la evidencia. El famoso escritor cristiano C.S. Lewis, cuando su esposa estaba en el lecho de muerte, él escribió lo siguiente: el mayor peligro no es tanto que yo deje de creer en Dios, sino que comience a tener ideas distorsionadas acerca de Dios. Muchas veces cuando estamos en momentos difíciles comenzamos a distorsionar nuestro concepto acerca de Dios porque no estamos entendiendo lo que está sucediendo. El tema de hoy tiene que ver justamente con entender las pruebas y cómo superarlas. El título es Calor Extremo. Bienvenidos a cada uno de ustedes, quienes nos escuchan a través de Radio Nuevo Tiempo, a quienes nos ven a través de las redes sociales. En esta oportunidad tenemos dos amigos para compartir este estudio. Está con nosotros Gabriel Cuellar. Bienvenido, querido Gabriel. Un saludo a nuestra audiencia. Muchas gracias, querido pastor. En verdad es una alegría poder estar acá y preparadísimo, ¿no?, para poder avanzar. Gracias, gracias. Está también con nosotros Franklin Garnica. Querido Franklin, bienvenido. Y por favor, luego de tu saludo, guíanos en oración. Muchas gracias, pastor. Contento de poder acompañar en esta oportunidad en el estudio de la lección. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Querido Señor, pedimos tu bendición en esta oportunidad. Compartiremos tu palabra, estudiaremos la lección y queremos extraer las enseñanzas que tiene, Señor, el tema que vamos a estudiar. Acompáñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro título es Calor Extremo, y esto ya nos sugiere algo que tiene que ver con pruebas, con momentos duros que las personas pasan. Estamos en el contexto del crisol, como el metal que entra en el crisol tiene que ser purificado, pero mientras más aumenta el calor, sin duda alguna, también las dificultades, diríamos, en nuestra vida se van a hacer notables. Hay una experiencia muy llamativa en el libro de Génesis, en el capítulo 22. Cuéntenos un poquito cuál es esa experiencia que se describe en ese capítulo. Bueno, Génesis 22, pastor, menciona la experiencia que tuvo que pasar Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo, ¿no? Entonces, Génesis capítulo 22 muestra de cómo Dios vio, ¿no?, la fe que tenía Abraham, este hombre, y en el versículo 12, pues dice, y dijo, no extiendas la mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Ahora, antes de avanzar un poquito con esto, Gabriel, ¿cómo Abraham sabía que era la voz de Dios? Porque aparentemente había una contradicción entre el mandamiento de no matar y ahora estaba mandando a sacrificar a su hijo. La clave está en que Abraham tenía una conexión diaria con Dios, ¿no? Él tenía una vida día a día escuchando esa voz, y cuando uno está acostumbrado, ¿no?, a escuchar una voz, entonces uno comienza a, de manera inconsciente incluso, ¿no?, seguirla, ¿no? Él conocía la voz de Dios. ¿Cómo nosotros podemos ahora
conocer la voz de Dios, y porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo siento que debo hacer esto, tengo la impresión de que debo actuar de esta manera, y muchas veces puede no ser la voz de Dios, puede ser simplemente una percepción personal o tal vez inclusive hasta la voz del enemigo que termina guiándolo por un camino errado. Así es, normalmente lo que nosotros escuchamos es lo que te diga tu corazón, hazlo, ¿no? Pero cuando se trata de cosas espirituales, cristianas, la mejor dirección siempre va a estar en la palabra, ¿no? Aquella persona que lee la Biblia, aquella persona que ora, que medita, conocerá la voz de Dios muy fácilmente, ¿no? Así que la dirección es la Biblia, ¿no? Bueno, Franklin, tú tienes dos hijos. Dos hijos. Dos hijos. ¿Cómo un padre puede sentirse recibiendo la orden de sacrificar a un hijo? Yo creo que es una experiencia muy, muy difícil quizás en nosotros ahora poder comprender cómo Abraham tuvo que asumir esa responsabilidad, ¿no? Yo creo que para mí como padre sería muy, muy difícil, ¿no? Abraham pasó por el crisol. Él, como decía Gabriel, él escuchó la voz de Dios, entendió que era Dios el que hablaba y que no había lugar a confusión, pero al mismo tiempo él está dispuesto a obedecer, a tal punto que lleva a su hijo, lo pone en el altar y estaba a punto de sacrificarlo. Y ahí está el versículo que leíste, ¿no? Sí, en el versículo 12, bueno, terminando el versículo dice algo interesante, porque yo conozco que temes a Dios, ¿no? Dice la palabra de Dios. Entonces, Abraham era un hombre de fe, ¿no? Y eso lo llevó a él a poder obedecer la voz de Dios, el mandato que él le había dicho, ¿no? De sacrificar a su único hijo. Y diríamos entonces, en este caso, Abraham es sometido al fuego extremo, al calor más apremiante que podría soportar un ser humano. Y recuerdo el versículo del apóstol Pablo cuando escribe él a los Corintios en el capítulo 10, donde dice: fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aunque aquí está hablando de tentación, pero la prueba también es aplicada a que Dios va a dar la salida, va a probar hasta qué punto Abraham en este caso estaba dispuesto a confiar en Dios. Pablo en Hebreos dice inclusive que él pensó inclusive que podría levantarlo de los muertos, pero estaba dispuesto a obedecerlo. Qué importante, ¿no?, este ejemplo de poder pasar la prueba. Elena de White incluso dice, en Patriarcas y Profetas, que Dios permitió que Abraham pase por esto porque era necesario, ¿no?, para él. Y también menciona de que de esa manera Abraham iba a comprender el sacrificio de Dios al enviar a su único hijo, ¿no? Entonces era necesario por la experiencia que iba a ganar Abraham. Y esto nos muestra el amor de Dios también, ¿no? Dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. Hace rato te preguntaba cuál sería la actitud de un padre cuando tiene que hacer una acción como esa con su hijo, pero Dios lo hizo por nosotros, así que tenemos un ejemplo muy, muy importante aquí. Ahora, hay otro ejemplo también en el Antiguo Testamento que representa el amor y la misericordia de Dios por su pueblo. Se refiere a la experiencia de Oseas. ¿Qué tuvo que pasar Oseas como una prueba, como un calor extremo, y que nos ayuda a entender también el amor de Dios? Bueno, Oseas tuvo que pasar momentos complicados también. La esposa, ¿no?, tuvo muchas dificultades en su matrimonio porque, bueno, la esposa no le fue fiel a Oseas, ¿no? Le fue infiel y, bueno, Oseas aún a pesar de esa actitud, él la recibía, ¿no? La recibía nuevamente. Esto hace relación al pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel era un pueblo rebelde, un pueblo que tenía muchas dificultades. Entonces, en el capítulo 2 de Oseas, el versículo 3 dice: no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació,
la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed, ¿no? En el versículo 6 también habla acerca de eso y dice, por tanto he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con un muro y no hallará sus sendas. Entonces Dios actúa para que el ser humano pueda arrepentirse de sus pecados, ¿no? Entonces Dios de la misma manera actuaba con el pueblo de Israel para que se arrepienta de sus pecados. Tal es el ejemplo que menciona aquí el libro de Oseas, ¿no? Gabriel, Dios es quien le da la orden a Oseas a casarse y luego ir a buscar a la que había sido infiel. Creo que es una situación difícil, pero estaba mostrando allí, como dice Franklin, ¿no? El amor de Dios, pero es Dios el que le da la orden a Oseas para hacer eso. Así es. La verdad es que Dios siempre no va a hacer hasta lo imposible para que nosotros podamos darnos cuenta que estamos yendo en un camino errado, ¿no? Él hasta incluso va a hacer o va a permitir situaciones así tan, no sé, de otro planeta parece, ¿no? Que un Dios te pida que vayas a vivir con una mujer que es adúltera, ¿no? Y que todavía, aunque ella te engañe, tú continúes yendo a buscarla, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere mostrar en esta historia, ¿no? Claro, que aunque nosotros nos apartamos, Él va, Él sigue, ¿no? Continúa atrayéndonos. Aún los profetas, ustedes recuerdan el profeta Jonás, tenía dificultades de entender el amor de Dios y Dios le permite a veces vivir a ellos la experiencia para que entiendan cuánto sufre el Señor o cuánto ama el Señor y cuánto está dispuesto a hacer para rescatar a su pueblo, ¿no? Y en este caso le pidió a Oseas que viviera una experiencia muy trágica, por supuesto, esa era una prueba de fuego para él, un calor extremo, pero que al final él entiende de que de esa misma manera Dios también nos rescata una y otra vez, porque como pueblo, así como Israel, también nosotros nos apartamos y abandonamos al Señor, le somos infieles, pero Dios está dispuesto a rescatarnos. Cuán importante es ver inclusive que aún estos momentos de prueba tienen lecciones para nosotros. Así es, y hay algo interesante también que menciona la lección en esta semana, porque hay dos posiciones, ¿no? Cuando una persona pasa por momentos difíciles. Uno, la primera es no reconocer, ¿no? Que Dios está obrando, ¿no? Y lo segundo es, ver que Dios está actuando, pero malinterpretar las acciones de Dios, ¿no? Entonces, es importante por eso aferrarse a Dios para no malinterpretar a Dios y poder encontrar el propósito por el cual estamos pasando estas dificultades, ¿no? Bien, estamos viendo ejemplos de cómo personajes de la Biblia pasaron por momentos de prueba difíciles y ahora vamos a ir a una pausa y luego vamos a ver algunas maneras, algunos secretos de cómo podemos nosotros superar estas dificultades. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, estamos hablando sobre el tema del calor extremo basado en la experiencia que vivieron, en este caso Abraham, vimos la experiencia de Oseas y hay un personaje muy conocido también en la historia bíblica que pasó momentos muy difíciles y luego de ver las cosas que él pasó vamos a encontrar algunos secretos, algunas características que le ayudaron a él a superar las dificultades. Estamos hablando de Job. Así es, pastor. Bueno, ya conocemos toda la historia de Job. De forma continua ha recibido malas noticias, ¿no? Porque vemos de que es Dios cuando se encuentra con Satanás, es el mismo Dios quien habla de Job a Satanás, ¿no? Y bueno, Dios permite que Job pueda pasar por estas dificultades, pierde sus bienes, mueren sus hijos, momentos muy difíciles que ha tenido que atravesar este hombre. Bueno, y todo con un fin que ya vamos a ir descubriéndolo. Bueno, Job pierde a sus hijos, pierde sus recursos, sus propiedades. El causante del mal, ¿quién es? Nosotros tenemos que descubrir en esta historia que el causante del mal siempre va a ser el enemigo, ¿no?
Pero hay en el alguien diálogo aparece, ¿no? Dios presentando, mira mi siervo Job, justo, piadoso, temeroso de Dios, no hay otro como él, pero Satanás comienza a buscar hacer daño y ahí prácticamente intenta afectar su fe en Dios. así es, ¿no? Dios le dice, Él es bueno realmente y Él me busca, ¿no? De corazón. Entonces vamos a probar eso, ¿no? Y el enemigo comienza a infligirle, ¿no? Todos los dolores que nosotros podemos notar en la historia de Job, ¿no? Queridos amigos, si leen la historia de Job van a encontrar que aún aquellos que siguen a Dios y que sirven a Dios fielmente también tienen dificultades. Porque a veces pensamos que solamente hay dificultades cuando la persona se aparta de Dios. En este caso, el enemigo buscaba causarle problemas justamente para que él, en lugar de aferrarse a Dios, comience a renegar de Dios, comience a quejarse, como mucha gente lo hace, ¿no? Cuando le va mal, cuando viene algún problema, ahí comienza a decir dónde está Dios, o Dios me abandonó, y termina apartándose de Dios, que ese era el objetivo del enemigo, pero no logró ese objetivo. Sí, son dos posiciones normalmente cuando uno pasa por dificultades. Uno es amargarse, ¿no? Amargarse, entrar en depresión, pero la otra posición es aferrarse a Dios, ¿no? Entonces Job se aferró bastante a Dios. Estamos hablando de las dificultades que tienen que ver con estar haciendo lo correcto, pero aún así tienes una enfermedad, pierdes un ser querido, algún problema en el trabajo. Otra cosa es cuando uno por cuenta propia se mete en problemas. Ahí uno tiene que reflexionar y cambiar de actitud, ¿no? ¿Qué secretos podemos encontrar allí de la acción de Job para que nos ayude a superar las dificultades, cómo superar las pruebas? Job capítulo 1, versículo 20 y 21 dice así: Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y en humilde adoración, o sea, adoró a Dios. Versículo 21, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, Jehová me lo dio, Jehová me lo quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Este texto muestra tres aspectos importantes, ¿no? Lo primero es que Job reconoce, ¿no?, que no tiene derecho a nada, ¿no? Todo es de Dios. Lo segundo, reconoce que Dios tiene el control. Y lo tercero, ¿no?, cuando dice bendito sea el nombre de Jehová, vemos aquí que Job afirma su fe y reconoce la justicia de Dios. Entonces, es interesante ver cómo Job, a pesar de esa dificultad, él continuó tomando una posición correcta, ¿no?, de un cristiano, de aferrarse a Dios, y con estos principios que encontramos en estos versículos, Job se mantuvo fiel, se mantuvo en la fe. Repasemos un poquito más esto porque nos puede ayudar a nosotros también y nos ayuda sin duda alguna para superar las dificultades, ¿no? El primero que se mencionó es reconocer que no tenemos derecho a nada porque todo lo que tenemos y lo que somos es de Dios. El segundo elemento es que Dios está al control. Dios tiene el control a pesar de que no lo entendamos, pero Dios está al control de todo lo que existe en este mundo. Y el tercero es afirmarnos nuestra fe a través de la justicia de Dios. Algo que también quisiera resaltar acerca del primer punto, ¿no?, que propone Job, es el hecho de que nosotros, bueno, él aceptó ahí, ¿no?, su impotencia, porque él dice, no, yo estoy haciendo las cosas bien y todo, pero aún así no me está pasando todo, no puedo hacer nada, ¿no? Y después de eso, ¿no?, él acepta, ¿no?, que finalmente Dios está conduciendo todo, ¿no? Así que esta propuesta de adoración en medio de las aflicciones es una propuesta que tal vez no parece lógica, ¿no?, para nosotros, pero es la mejor propuesta para poder sobrevivir en medio de las dificultades, ¿no?, en medio de los problemas que todo cristiano pasa, cristiano, no cristiano, todos pasamos por allí, ¿no? Pero es una propuesta diferente, pero es la que nos va a ayudar finalmente como cristianos. Al entender que Dios estaba al control y que la justicia de Dios estaba por encima y que Él conocía el futuro inclusive, va a llevarlo a él a vivir esa experiencia porque después él recupera el doble de lo que tenía, recupera su salud y él puede ver que
más allá del momento presente, había un plan de Dios para fortalecer su fe inclusive, ¿no? Y eso creo que a nosotros nos cuesta entender. Cuando estamos viviendo en el momento de prueba, nos centramos solamente en ello, en lugar de centrarnos en el plan que Dios puede tener aún en medio de esa dificultad. Y ahí tenemos la experiencia de Job como un modelo para que nosotros podamos seguir en el momento de enfrentar las pruebas. Otro hombre de la Biblia que también pasó muchas dificultades es el apóstol Pablo. ¿Y qué consejo nos da el apóstol Pablo cuando estamos atravesando este calor extremo de las pruebas? Muy bien. Cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, Pablo nos enseña, bueno, al igual que los demás personajes que hemos estudiado, de aferrarse al Señor. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 10 y 11 dice así: el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor de nuestro don concedido a nosotros por medio de muchos, ¿no? Vemos aquí, pastor, 3 principios fundamentales que nos ayudan a mantener firme nuestra fe en medio de las dificultades. El primero es que el historial que tiene Pablo, que Dios lo cuidó, Dios lo protegió y lo seguirá protegiendo, ¿no? Lo segundo es que Pablo fija su atención en Dios. A pesar que hay dificultades, pero él está concentrado en Dios, está concentrado en el trabajo que él está realizando en el servicio. Y lo tercero es importante también la intercesión de la iglesia de ese tiempo por el ministerio de Pablo, ¿no? Él estaba seguro de que la iglesia estaba orando por él. Él describe en algunos de los capítulos inclusive todo lo que él pasó: naufragio, lo apedrearon, lo azotaron, pasó momentos muy, muy difíciles, pero él da estos consejos importantes. Ahora, tal vez una de las cosas importantes que nosotros podemos hacer, si vemos que alguien está pasando momentos de prueba, lo que podemos hacer es orar por ellos, ¿no? Interceder por ellos. Y si nosotros estamos pasando por momentos de prueba, saber que hay también personas, está la iglesia orando por nosotros, no estamos solos y Dios está, por supuesto, también al control de esto. ¿Qué más podemos mencionar en relación a la experiencia de Pablo, Gabriel? Uno de los detalles que yo quiero mencionar es la cuestión de que cuando Dios nos hace pasar, ¿no?, por sufrimiento, no es para que sientan lástima de nosotros, ¿no? Porque a veces los cristianos, ¿no?, nos queremos que los demás se autocompadezcan de nosotros, pero eso no es el plan de Dios, ¿no? El plan de Dios es que mediante esos sufrimientos que nosotros pasamos, tengamos por experiencia las palabras, la actitud, la intención, ¿no?, correcta para poder ayudar a otros que han pasado por lo mismo, ¿no? Entonces es algo tan fuerte que Dios te hace pasar para que tú puedas realmente ayudar a quien está necesitado, ¿no?, frente a cualquier dificultad y situación mala que nosotros vamos a pasar, ¿no?, y que pasamos en este mundo. Ese aspecto es importante, ¿no?, porque a través de ello, con la experiencia, la persona va a poder ayudar a las otras personas. Pablo no podría hablarle a alguien que está preso si él no hubiese estado preso, pero él estuvo preso y en medio de la cárcel estaba cantando, alabando al Señor, y puede explicarle y escribirle a los demás que no debieran desesperarse, al contrario, debieran gozarse siempre, aún en medio de las pruebas. Por lo tanto, nos habilita estas pruebas para poder también ayudar a otras personas. Este es un aspecto importante. Sí, pastor, ahí, acotando lo que dice Gabriel, en 2 Corintios 1:4, Pablo dice: el cual nos consuela, o sea, hablando de Dios, en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros mismos somos consolados por Dios. O sea, esta experiencia ayudó a Pablo a poder comprender también a las demás personas que tienen sufrimientos parecidos o que están pasando por momentos parecidos a los que Pablo ha pasado también. Entonces es importante, ¿no? Es así, gracias. Queridos amigos, estamos llegando a la parte final ya del estudio. Vamos a una breve pausa y volvemos con las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas.
hemos llegado al final de este estudio. Quiero agradecer a Gabriel, gracias por estar con nosotros y por favor tus impresiones finales en relación a este tema. Bueno, muchas gracias más bien por la oportunidad de estar acá, ¿no? Y algo que a mí me llegó mucho acerca de la lección es la cuestión de que Dios, Él hace hasta lo imposible para poder salvarme, ¿no? Él permite cosas fuertes, extremas, ¿no? Como es el título de la lección en mi vida, para que a través de esas cosas que Él mismo me ayuda a superar, yo pueda ayudar a otros. Así que si tú estás pasando por pruebas, ¿no? Situaciones difíciles, Dios te está preparando para poder ayudar a alguien más, ¿no? Y Él va a ser parte de esa salida también en tu propia vida. Amén. De igual forma, gracias Franklin por estar con nosotros en esta oportunidad. Igualmente quiero pedirte que te dirijas a nuestra audiencia. Bueno, todas las dificultades tienen siempre un propósito, ¿no? De purificarnos, así como el oro es purificado por el fuego, también nuestra vida necesita ser purificado. Y mientras hay más fuego, el oro se purifica mucho mejor. Entonces, mientras tenemos más dificultades también, de fondo siempre hay un propósito. Y nunca dudemos de Dios, pues Dios no nos abandona, y agradezcamos más bien por las pruebas que nosotros enfrentamos día a día. Romanos 8:28 es un versículo muy conocido por los cristianos. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, y podemos decir también que las pruebas van a ser para bien, para crecimiento espiritual, van a purificar el carácter de las personas. Y si estás pasando, querido amigo, querida amiga, por ese momento de prueba, aférrate al Señor, busca fortalecer tu fe, para que como resultado de aquello pueda ser de ayuda, de bendición también para otras personas. Les invitamos para la próxima lección. Vamos a ver cómo, aferrados al Señor, luchando con la fuerza de Cristo, podemos salir victoriosos. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Axiomas, más allá de la evidencia.